Y en este mes de octubre vamos a estar hablando acerca de obediencia. Ya conmigo, obediencia. Porque la obediencia, dígale que tiene al lado, por favor, la obediencia te bendice. Predíquele ahí, dígale, la obediencia te bendice. Y vamos a hablar hoy acerca de la bendición de la obediencia, partiendo de la base y del ejemplo más perfecto de obediencia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces vamos a tener ahí Romanos capítulo 5. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. El gran dilema en las escrituras, el gran dilema, la gran pregunta que hay en la Biblia es: ¿a quién obedecemos? Dígale, denle un codacito al que tiene al lado, dígale, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién es el gran dilema en las escrituras? La gran pregunta, la pregunta del millón es: ¿a quién estamos obedeciendo? Y como vamos a ver más adelante, en la Biblia nos enseña que podemos obedecer a Dios. O sea, empecemos diciendo que Dios nos dio libre albedrío. La palabra albedrío significa decisión, elección. Cada persona escoge a quién obedecer en su vida. Dios no te va a forzar a obedecerle. Y la Biblia nos enseña que podemos obedecer a Dios, podemos obedecer al diablo, podemos obedecer al pecado, o podemos obedecer a nuestros deseos. Y cada uno de nosotros escoge, cada uno de nosotros decide a quién va a obedecer en su vida. Es su decisión. Dígale que tiene al lado, es tu decisión. Ahora, ¿qué es obediencia? Obediencia es aceptar y seguir las instrucciones de alguien a quien reconocemos como superior en nuestras vidas. De hecho, me parece interesante que este término de obediencia aparece 237 veces en la Biblia, lo cual quiere decir que si Dios repite una palabra 237 veces, ¿por qué es? Porque es muy, pero muy importante. Amén. Y esa palabra obediencia, me gusta esto, viene del latín que significa esto. Indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Voy a repetir eso. Conduce de la escucha atenta a la acción. Es decir, una persona obediente es aquella que tiene la calidad de escuchar y cumplir el mandado. Escucha la instrucción, pero ¿qué hace? La cumple. ¿Amén? Me gusta que en la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando habló acerca de los dos cimientos, ¿cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Alguien recuerda ese pasaje? Mateo capítulo 7, los dos cimientos, las dos casas, uno construyó sobre la roca, otro construyó sobre la arena. Y noten lo siguiente, el mismo Dios, el mismo mensaje, oyeron la misma palabra, pero distintos resultados. Hay gente que tiene el mismo Dios, que escucha el mismo mensaje, recibe el mismo mensaje, pero recibe un resultado distinto. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Ahora, el tren de la vida cristiana, dijo el pastor Adrian Rogers, uno de los pastores más influyentes en los Estados Unidos, dijo esto. El tren de la vida cristiana se mueve sobre dos rieles: fe y obediencia. Se mueve sobre dos rieles: fe y obediencia. Dios espera fe, pero Dios espera obediencia. De hecho, la obediencia la podríamos definir como fe en acción. Una persona de obediente es alguien de fe. Amén. Ahora, ¿por qué es bueno que hablemos de obediencia? Porque la obediencia te bendice. Dígale que tiene al lado, la obediencia te bendice. Porque va a permitir que estés bajo la cobertura de Dios.
Esa es la gran bendición, el mayor beneficio que podemos tener nosotros al obedecer a Dios. Y es que estamos bajo su cobertura. Y cuando usted está bajo la cobertura de Dios, usted no está solo bajo la protección de Dios. Usted está bajo la provisión de Dios. Usted está bajo la herencia de Dios. Usted está bajo las riquezas de Dios. De manera que hay gente que a veces se pregunta y dice, pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios me ha hecho a un lado? Y Dios nunca te hará a un lado. Somos nosotros quienes deliberadamente hemos determinado en algunas ocasiones salirnos de la cobertura de Dios. Dele un codacito al que tiene al lado, dígale que no te pase eso. Ahora, la obediencia no es una obra humana, como vamos a ver. No es parte de la naturaleza humana obedecer. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del hombre. La necedad. Es decir, no es propio nuestro, no es propio en nosotros la obediencia. Voy a decirle unos términos más prácticos. Los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Señora, si su esposo está al lado, dígale, no sea rebelde. Dígale, no sea rebelde, obedézcame. Sino que la obediencia es un fruto, escuche, es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es nuestra la obediencia. Entonces, ¿por qué algunos reciben más bendición que otros? ¿Porque Dios ama más a unos que a otros? No. Porque algunos obedecen a Dios más que otros. Ahora, ¿por qué algunos obedecen más a Dios que otros? ¿Porque son más espirituales? ¿Porque son mejores? No. Porque algunos tienen la disposición, más bien iba a decir habilidad, pero no, tienen la disposición de someterse más a Dios que otros. Es un asunto de sujeción. Diga conmigo, sujeción. Es un asunto de sujeción, de reconocer a Dios como el soberano en mi vida. Dijimos al comienzo, decía que obediencia tiene que ver cuando tú reconoces a alguien como superior en tu vida. ¿Por qué algunos obedecen a Dios más que otros? Porque algunos reconocen la soberanía de Dios en sus vidas más que otros. Es un asunto personal. Por eso les decía que obediencia es la exigencia máxima de Dios en la Biblia. La Biblia dice que Dios, de hecho, cuando nosotros tenemos hijos, ¿cuál es la máxima demanda hacia nuestros hijos cuando están pequeños? Que sean obedientes. Es la base, escuche, es la base elemental y fundamental entre la relación de un padre con un hijo, obediencia. Y algunos padres tendrán o tendremos que recurrir un poco más a la varita que otros con algunos hijos para que aprendan a obedecer. Para que aprendan a obedecer. De hecho, en la hípica, los caballos que alcanzan el mejor desempeño en sus vidas, en sus carreras, son aquellos que aprenden a ser guiados y a obedecer. O sea, no es un asunto de fuerza. Todos los caballos tienen fuerza. Pero algunos alcanzan mayor desempeño que otros porque algunos se sujetan más a su amo que otros. Por eso algunos cristianos ven mejores resultados en sus vidas que otros. Dice la Escritura en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos han recibido la abundancia de la gracia? Gracias por ese entusiasmo.
¿cuántos han recibido la abundancia de la gracia? Eso me gustó más. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿De qué está hablando el pasaje? El pasaje está hablando de tres cosas básicas. Número uno, está hablando del carácter perfecto y santo de Dios. Está hablando en segundo lugar de la falla de Adán y está hablando en tercer lugar de la obra de Cristo. Vamos entonces por partes. En primer lugar, la santidad de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios grande, perfecto, glorioso, pero es un Dios santo. Es santo. De hecho, la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Santísimo. No hay una palabra para describir su carácter perfecto, limpio, íntegro. Amén. Y a veces nosotros olvidamos un poco lo que es a quién nos estamos acercando. A veces en nuestra vida somos un poco descuidados en nuestra oración. A veces en nuestra vida somos un poco descuidados en nuestro lenguaje. Somos un poco descuidados en lo que vemos, en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque a veces no, hemos olvidado con quién estamos caminando, y estamos caminando con un Dios 3 veces santo. Hay gente que a veces hace cosas indebidas y quiere que Dios lo respalde. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y eso es un engaño. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y hemos visto nosotros cómo hay gente, por ejemplo, en muchos ámbitos, no quiero referirme a algunas, voy a hablar de lo más extremo y hablar de lo menos extremo para dar a entender esta idea. Y entonces hemos visto cómo en algunas partes del país, por ejemplo, la gente va y los sicarios van y buscan a Dios para que Dios los respalde en un acto de sicariato. Dios, ayúdame que este muñeco me quede bien muerto, que no sufra. Y hay gente que le pide a Dios para eso, que le pide a Dios respaldo para cometer un pecado. Como también hemos visto futbolistas que entran a la cancha, Padre Celestial, o levantan las manos, oran, Señor, bendice, pero en el partido repartiendo patadas, gritando, insultando a todo el mundo, al árbitro. ¿Y esto qué significa? Significa que es una mentalidad religiosa, que a veces nosotros no vemos de forma correcta a Dios. Por eso la Biblia dice que si Dios es santo, nosotros debemos tener temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a Dios, no es angustia de Dios, sino temor de Dios es respeto hacia Dios. Porque el respeto te bendice también. ¿Ven? Número 2, el versículo también nos está hablando de Adán, de la caída de Adán. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuántos pecados cometió Adán para caer de su naturaleza perfecta? ¿Necesitó cometer 1000? ¿10,000? Un pecado. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Comerse una fruta? Algunos dicen que fue una manzana, pero la Biblia no dice que fue una manzana, pudo haber sido un banano, un mango, no sé. La Biblia no dice que era una manzana. Es la tradición la que nos ha enseñado eso, pero la Biblia dice que era un fruto. ¿Por una fruta? No. El asunto es que detrás de la fruta había un mensaje de Dios. El mensaje de Dios fue: no comas de ese fruto, no lo comas. ¿Y qué quería Dios de Adán? ¿Sabe qué quería Dios de Adán?
que Adán confiara en él. Como el padre que le dice a su hijo: hijo, por favor, no metas el dedo ahí en el interruptor. ¿Por qué el papá le dice eso? Porque es que el papá es un tirano, un dictador. Es porque el papá, ¿qué le quiere evitar a su hijo? Dolor, sufrimiento y lágrimas. Sin embargo, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán con el Señor? Lo mismo que hacen a veces los niños. Desobedecen, meten el dedo. No sé, ¿cuántos metieron el dedo alguna vez de niños en un interruptor? Levante la mano. Solo me pasó a mí, no puede ser, no lo puedo creer. Es una sensación desagradable. Cuando ¿alguien le ha pasado un corrientazo aquí alguna vez? Es una sensación desagradable. Y uno como padre quiere evitar esa sensación desagradable en los hijos. Y por eso Dios le dio un mandamiento sencillo a Adán. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es decir, no son complicados. Dios no pide grandes cosas. Dios no pide cosas complicadas. Dios te pide cosas sencillas. Porque Dios sabe que esas cosas pequeñas te bendicen. Te bendicen. Te bendicen espiritualmente. Te bendicen físicamente, te bendicen económicamente, te bendicen relacionalmente. Por eso son mandamientos sencillos. La Biblia dice, sus mandamientos no son gravosos. Lo que pasa es que hay personas, que no están aquí por supuesto, que a veces son selectivas en la obediencia. Somos selectivos en la obediencia. Nosotros decidimos a veces en qué vamos a hacerle caso a Dios y en qué no le vamos a hacer caso a Dios. Y resulta que, por eso, ese es el punto con el que quise empezar. Adán no necesitó cometer muchos pecados. Necesitó cometer uno solo. Desobedecer. Desobedecer. A veces nosotros necesitamos tomar muchas malas decisiones en la vida para tener una consecuencia difícil. No necesitamos tomar muchas malas decisiones. Puede que tomes una mala decisión que tomes puede echar al traste muchas cosas en tu vida. Una mala decisión. Eso es como cuando alguien, por ejemplo, se come un alimento vencido, dañado. Un pollo, por ejemplo. No necesitas comerte 10 libras de pollo. Necesitas comerte solo algunos gramos, pero esos gramos que van a producir, te pueden producir días enteros de malestar estomacal, dolores, una cantidad de situaciones desagradables. Los virus, por ejemplo. ¿Los virus son grandes cosas? Un virus es una gran cosa. Un virus es una cosa que es a veces hasta a veces no, siempre es algo imperceptible a nuestros ojos. Imperceptible. Pero que una vez entra en nuestro organismo puede causar grandes daños. Ese es el asunto con la desobediencia. Ahora, el versículo dice, la porción que leímos dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La Biblia dice que el primer pecador fue Adán. Bueno, de hecho fue el segundo pecador, el primero fue el diablo. Pero el primer ser humano pecador fue Adán. Y reitero, no fue un gran pecado el que cometió Adán. No fueron muchos. Fue un pecado de desobediencia. Pero ¿por qué fue tan delicado esto delante de Dios? Porque Dios le dijo a Adán, Adán, no comas porque esto no es bueno para ti. Vas a morir el día que tú comas de ese fruto. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios, ¿sabe qué le estaba diciendo a Dios? Adán le estaba diciendo, Dios, ya no quiero que tú me dictes lo que es correcto o incorrecto. Ya no quiero que tú me lo digas. Ahora yo quiero descubrirlo por mi propia cuenta. Hemos dicho que obedecer, voy a repetir esa frase, y es
obedecer es escuchar, dice, es el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. De manera que cuando Adán pecó, lo que le quiso decir al Señor es: Dios, ya no confío en ti, ya no confío en tu criterio, ya no confío en tus palabras. Y vamos a hablar acerca de actos yo estoy seguro, la Biblia dice que Dios ha puesto su ley, su palabra en el corazón de todos los hombres. Dicho de otra manera, usted sabe lo que es correcto. Usted lo sabe. Cada uno de los que estamos en este lugar sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Sabemos cuándo estamos actuando bien y cuándo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, que Dios puso la ley, su ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dígale que tiene al lado de un codacito y dígale: tú sabes lo que es correcto. Tú lo sabes. De manera que, vamos a poner un ejemplo, la Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Es un mandamiento del Señor. De manera que cuando usted, sabiendo esa palabra en su corazón, no la cumple, usted dice: ¿usted sabe qué le está diciendo al Señor? Señor, ¿sabe qué? No confío en eso. Yo no le creo de a mucho, Señor. No voy a hacer las cosas a tu manera. Las voy a hacer. Yo sé que usted ha recibido palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, le dice a usted: quiero que ayunes. Cuando el Espíritu Santo le dice a usted: quiero que siembres. Cuando el Espíritu Santo le dice a usted: quiero que vayas y evangelices, comparte mi palabra. Cuando el Espíritu Santo le dice: quiero que hables con esta persona y resuelvas ese conflicto. Es su palabra, es su voluntad. Pero a veces a nosotros nos cuesta ¿qué? Nos cuesta obedecer. ¿Y por qué nos cuesta obedecer? Porque al no obedecer, al desobedecer a Dios, le estamos diciendo lo mismo que Adán le dijo a Dios. Le dijo: Señor, no confío en tu criterio. No confío en tu criterio. Señor, las cosas no las voy a hacer a tu manera. Ahora las voy a hacer, como dijo Frank Sinatra, a mi manera. Voy a hacerlo a mi manera. Y la historia se ha repetido tanto que personas se les llena hoy en día la boca diciendo: yo creo mucho en Dios a mi manera. No, yo busco mucho de Dios. Claro, no, yo busco a Dios. Lo que pasa es que yo busco a Dios a mi manera. Y por eso hay tanto conflicto. Por eso hay tantos estrellones. De manera que Adán representa al hombre natural, representa al hombre sin Cristo. Y la Biblia nos muestra y la sociedad nos muestra que el hombre natural ha fracasado. Ha fracasado en su búsqueda de Dios. Ha fracasado en su conciencia del bien y del mal. Ha fracasado en una vida recta, en una vida de justicia. El mundo entero nos habla de eso. Por eso la Biblia dice que nosotros no fuimos creados conforme a la imagen de Adán. Porque el modelo de Adán es un modelo fracasado, fallido. Cuando usted lee la Biblia, de Génesis capítulo 3, que es la caída, a Génesis capítulo 11, que es el diluvio, ¿usted qué descubre? Perdón, es la torre de Babel, luego viene el diluvio. ¿Usted qué descubre allí? Que es falla, tras conflicto, tras conflicto. Lo primero que se destrozó en Adán fue su vida espiritual, fue su comunión con Dios y luego su comunión con ¿quién? Con su esposa, con su pareja. Por eso parejas a veces entran en conflicto. ¿Por qué? Porque hacen a un lado la comunión con Dios. Vamos a orar. Ay, ahorita no, vengo cansado. Claro que eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Amor, ¿por qué no oramos? Ay, ore usted. Ay, estoy cansado para orar. Usted imagina usted diciéndole: Padre, bendíceme. Y el Señor: estoy cansado.
Estoy cansado, no quiero bendecirlo ahora. ¿Se imagina? Padre, guárdame. No, estoy cansado, he tenido mucho trabajo hoy, no lo quiero. Guárdese usted mismo, mi hijo, cuídese usted mismo. Ahora, si nosotros no esperamos esa respuesta de Dios, ¿por qué respondemos nosotros de esa forma a Él? Y entonces se interrumpió la comunión con Dios. Me gustó algo que escuchó en estos días acerca de cuando Dios le preguntaban, y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y alguien decía que las palabras que se usaron originalmente allí en la escritura eran como cuando, porque la Biblia dice que el Señor llegó en la tarde, al aire de la tarde, dice la Biblia, más o menos entre 3 y 5 de la tarde. Llegó el Señor y alguien decía que cuando el Señor llegó le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Porque cuando usted piensa en esto, en una pareja que todos los días se encuentran a la misma hora para cenar, para tomarse un café, lo que es todos los días a la misma hora, en un restaurante, llegan siempre a la misma hora, a la misma hora. Pero de un momento a otro llegas tú a la cita y la otra persona no llegó. Inmediatamente, ¿qué haces? Tomas el teléfono, llamas y ¿qué preguntas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Algo se movió en el corazón del Señor cuando Adán pecó. Algo sabía Dios que algo había fallado. Y por eso había fallado a su cita con Dios. Y por eso a veces nosotros fallamos a nuestras citas con Dios, al devocional personal, a la lectura de la Biblia, al ayuno, al servicio, a congregarnos. Por eso a veces, ¿sabe por qué? Porque algo se rompió dentro de nosotros, que es el anhelo de Dios. El anhelo por Dios, por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 119? Dijo esto, dijo, yo anhelo tu palabra, toda la noche es mi meditación. Digo, es mi meditación de día y de noche, dijo el salmista. Cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Sin embargo, hay cristianos que no aman ya la palabra del Señor. ¿Cuánto de la escritura estamos leyendo nosotros? ¿Cuántos versículos nos memorizamos en esta semana? ¿En cuántos versículos de la palabra meditaste en esta semana? ¿A cuántas personas le hablaste la palabra en esta semana? Y esto sucede ¿por qué? Porque a veces nosotros no estamos andando en el modelo de Jesús, de Cristo. Ya vamos a hablar un poco de esto. Sino estamos hablando en el modelo de Adán. Andamos como andan todas las personas. Cuando usted se va a subir al Transmilenio, por ejemplo, o al alimentador, y usted ve que, bueno, que está dañado la registradora o que alguien dejó la registradora mal puesta, usted llega y pasa la registradora completa y paga su pasaje, o usted llega y dice con permisito, dijo Monchito, y se va metiendo de medio lado. Son pequeñas cosas, son pequeñas decisiones que tomamos nosotros, pero pequeñas decisiones que te pueden afectar grandemente. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Él es santo. 3 veces santo, dice la Biblia. Y entonces a veces uno dice, no, pues sí, yo a veces soy de mal genio, pero usted no conoce a mi hermano, ese sí es un tigre. ¿Sí? No, yo sí a veces digo mis mentirillas por ahí, pero no, pero gracias a Dios ya no soy como era antes. Cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿sabe a quién no estamos? ¿Sabe cuál es nuestro estándar de vida? Adán, no es Cristo, es Adán. Y ya hemos dicho que el modelo de Adán es un modelo que fallido, un modelo que fracasó. La Biblia dice que Adán, su matrimonio entró en crisis. Su relación entre sus hijos entró en crisis. La Biblia dice que Caín mató a Abel. Luego que Caín fue y se casó con mujeres y tuvo una vida desagradable delante de Dios. Luego la Biblia dice que un descendiente de Caín fue el que quiso construir la torre de Babel para sustituir a Dios, para decir olvidémonos de Dios. Y todo esto y todas estas cosas fueron las que trajeron el diluvio sobre la tierra. Ahora, todo este pecado, todo este modelo de Adán
es el que está trayendo la consecuencia que estamos viendo en este mundo. Cada vez más enfermedad, cada vez más dolor, cada vez más estrés, cada vez más angustia, cada vez más fracaso en la vida, cada vez más engaño. Y vemos en las redes sociales cada vez cómo se justifica más lo malo, lo incorrecto. Es el modelo de Adán. Ese es el modelo de Adán. Pero también el versículo dice que hay un modelo que es el que nosotros debemos anhelar. Un estándar que es el que debemos vivir, que es Cristo. Porque así como Adán fue el único desobediente, Jesús fue el único obediente. El versículo dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe que usted va a entrar al cielo no porque usted sea buena persona? ¿Sabe que usted es sano y bendecido no porque usted es juicioso? Es que yo soy tan bella gente que por eso Dios me bendice, o que es que yo soy una calidad. No. Usted es bendecido, usted es amado, usted es guardado, usted es prosperado por causa de aquel que lo habita, que es Jesús. Por eso el versículo dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán desobedeció una vez. Ahora, ¿la obediencia de Jesús fue una sola vez? La Biblia dice que el Señor toda su vida fue obediente al Padre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que por su obediencia nosotros seríamos bendecidos. El Señor lo sabía. Así como el pecado de Adán se transfirió a sus hijos, así la obediencia de Jesús se transfiere a nosotros, los hijos de Dios. Gracias por su entusiasmo. De manera que nosotros, como hijos de Dios, debemos anhelar la obediencia, anhelarla, disponernos para obedecer. Dígale que tiene al lado, debes disponerte para obedecer. Disponernos para la obediencia. Dios no te está exigiendo obediencia. Dios te ha provisto al Espíritu Santo, te ha provisto su amor, su gracia, te ha capacitado para que puedas obedecer. Dios no pide nada a menos que Él nos haya dado previamente. ¿Usted sabe por qué el Señor pide que comparta su palabra, el Evangelio? Porque Él te dio su presencia, su gracia, su sabiduría. Por eso te dice, quiero que prediques. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el Señor nos pide que sembremos? David lo dijo de esta forma. Dijo, de lo recibido de tu mano, te damos. Usted siembra porque Dios le ha dado. Ya hablamos en una ocasión que cuando es lo delicado de no sembrar, ¿sabe qué es? Que cuando usted no siembra, usted le está diciendo a Dios, Dios no siembro porque tú no me has dado. Usted le está diciendo al Señor, Señor, yo no tengo para dar porque tú no me has dado nada. Por eso David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabe por qué Dios le pide perdonar? Porque Él te perdonó en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Él nos pide amar? Porque Él nos amó primero. Y así podríamos citar todos los textos de la Escritura donde Dios pide cosas, pero Él no pide nada que Él no haya dado antes. ¿Sabe por qué Dios pide que seas fiel? Porque Él ha sido fiel. ¿Con cuántos Dios ha sido fiel aquí? De manera entonces que sabemos que la ley, digamos, no podemos vivir nosotros en la ley. Hay gente que a veces dice, no, eso toca guardar el sábado, eso toca hacer tal cosa, eso no hay que maquillarse, no hay que hacer, no hay que aplaudir, nada de eso, eso no agrada a Dios, eso no sé qué, no sé cuántas. Son puras cosas de la ley, puros asuntos de la ley. Y la Biblia dice que la ley mata. Eso dice la Escritura, la ley mata.
pero el Espíritu vivifica. Por eso nosotros no vivimos en la carne. Dígale que tiene al lado, usted no vive en la carne, usted vive en el Espíritu. Es en el Espíritu, no es en la carne, es en el Espíritu. Ahora, la carne no se dispone para la obediencia, pero el Espíritu sí. Por eso la Biblia dice que el Espíritu del Señor Jesucristo dijo, el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. Porque nosotros ponemos excusas, porque nosotros ponemos, señores, que no puedo, Dios entiende mi debilidad. ¿Sí? Y cuando usted va al Señor y dice, Señor, tú sabes que yo soy débil, el Señor dice, yo no sé de qué estás hablando. Porque tú no eres débil, tú eres fuerte en mí. ¿Me estoy haciendo entender? El apóstol Pablo dijo, no, yo no puedo nada porque ni Cristo me fortalece. ¿Qué dijo el apóstol? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Así que nuestro modelo no es el modelo de Adán, de justificarnos, que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Hace poco llegó un empresario y me dijo, pastor, vino alguien a ofrecerme un sistema para no pagar luz. Llegaron a ofrecerme un sistema ahí que se instala, me costaba tanto, baratísimo, y no me iba ya me iba a llegar el recibo de la luz por el cargo básico. Me dijo, pastor, pero yo sé que eso no le agrada a Dios. Yo necesito ser un torcido para que con eso estoy negando yo la bendición. ¿Sí o no? Entonces, nuestro modelo no es el mundo. Usted no se justifique con que su vecino es mentiroso. No se justifique que su hermano, que su papá, que su tío, porque usted ya no está en el modelo de Adán, que es un modelo fallido y fracasado. Usted ahora está en el modelo de Jesús. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora ¿qué? Todas son hechas nuevas. El mundo está bajo el poder del pecado, bajo el poder del fracaso, pero usted está bajo el poder de Dios, un poder que le bendice, un poder que le guarda, un poder que le engrandece en todas las cosas que usted emprenda. Amén. Solo necesitamos disponernos, someter nuestras vidas al Señor. Ahora, cuando estás en Cristo, quiero que entiendas esto, cuando estás en Cristo, estás rodeado, estás guardado, estás protegido en Él. Esa es la parte donde usted dice amén. Voy a repetirlo, cuando estamos en Cristo, estamos rodeados, guardados, protegidos. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? No solamente haber hecho la oración de fe, sino escuche lo que significa estar en Cristo, de lo que es estar en Cristo. Hebreos 5, versículos 8 y 9. Dice así. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros seamos obedientes? Porque Él fue obediente al Padre. Así que al estar Él en tu vida, tú tienes toda la capacidad, todo el poder para ser obediente. Ahora, la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. ¿Y sabe cómo se aprende la obediencia? En comunión con el Señor. En comunión con Dios. En la carne no podemos obedecer al Señor. Es en comunión con Él. Es cuando usted se rinde a Él. Usted le dice, Señor, te rindo mi ego, mi orgullo, mi terquedad. Todo esto yo lo rindo a ti, Señor. Yo me entrego completamente a Jesús. De hecho, el Señor dice en su palabra, Él no quiere que le entreguemos ni el 10, ni el 20, ni el 30%. ¿Qué pide el Señor? Él pide todo. ¿No les gustó mucho eso, no? Él quiere todo.
dijo en su palabra, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es fácil llamarlo Señor, es fácil. La Biblia dice que hasta los demonios reconocen a Dios. Dice, ¿tú crees en Dios? Te felicito. Los demonios también creen y tiemblan. Es reconocerle como el Señor de nuestras vidas. Amén. Y dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.